Hola, buenos días. Vamos a explicar hoy lo que es la teoría del espacio euclídeo, ¿vale? Que es lo nuevo que he puesto. Pero antes quiero explicar una parte del tema anterior, que en realidad, bueno, no es una teoría como tal, sino que es tener muy claras cuáles son las ecuaciones, tanto de los ejes coordenados como de los planos coordenados, porque muchas veces aparecen en los problemas y te meten una recta, calcula la posición relativa de esta recta con respecto al eje X, y el eje X es una recta y tienes que saber cuáles son sus ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los ejes coordenados, ¿vale? Esto lo subiré también, que lo tiene Elena en su apunte, es muy sencillito, pero bueno, os lo explico y vosotros tomáis nota que lo vais a entender muy fácil. Muy bien, tenemos tres ejes coordenados, que cada uno, este es X, este es Y, este es Z, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación del eje X? Pues la ecuación del eje X es una recta y se dan siempre en ecuación implícita, ¿de acuerdo? Como todos los puntos del eje X cumplen que tanto la Y como la Z es 0, pues esto es muy fácil. Esta es la ecuación implícita del eje X. O si lo queremos poner en paramétrica, pues decimos que el eje X pasa, como todos veis, lo que pasa es que se suele dar en implícita, ¿eh? El eje X pasa por el punto 0, 0, 0 y tiene como vector director el 1, 0, 0, pues lambda y ya está. La ecuación en paramétrica del eje X es X igual lambda, Y igual 0, Z igual 0, ¿de acuerdo? Porque el vector director VR, el vector director del eje X es el 1, 0, 0 y el punto de origen, todas tienen el mismo punto de origen, es el 0, 0, 0. Pero ya os digo, hay que saberse que la ecuación de la recta que representa al eje X es en implícita z igual a 0, y igual a 0. De esta manera, con el eje Y, pues será X igual 0, Z igual 0, y el eje Z, que es el de arriba, pues tendrá como ecuación X igual 0, Y igual 0. Muy sencillitas, pero hay que sabérselo. Estas son las ecuaciones de los tres ejes coordenados, ¿vale? Si ahora en vez de los ejes coordenados me piden los planos coordenados, bueno, no sé por qué he borrado el dibujo, pues los planos coordenados, como bien decimos, son planos y vamos a dar su ecuación en forma general o continua porque no hay otra, ¿vale? No, el plano no se puede dar de otra manera, ya os digo, las rectas podríamos darlas en paramétricas, pero mejor darlas en implícita. Muy bien, volvemos a dibujar los ejes X, Y, Z. Este es el plano XY, que es el suelo, ¿de acuerdo? Este es el plano YZ, que es esta pared, y este de aquí es el plano XZ, ¿de acuerdo? Esos son los planos coordenados. Pues bien, ¿qué va a cumplir todos los puntos que están en el plano XY en el suelo? Pues que su Z vale 0, pues ya tenemos ahí la ecuación del plano, ¿de acuerdo? Que son muy sencillitas. Plano XZ, plano XY, es decir, el suelo, si alguna vez lo necesito, tiene como ecuación Z igual a 0, porque efectivamente su vector normal, el normal de este plano, es el 0, 0, 1. Por eso su ecuación es Z igual a 0 y pasa por el punto, eso está claro, el punto también el 0, 0, 0. El otro plano coordenado, que es ahora el IZ, el plano IZ, ¿qué ecuación tiene? Pues tiene la ecuación X igual 0, porque es la que cumplen todos los puntos. Y por último, el plano XZ, que es este de aquí, pues ¿qué cumple? Que Y es igual a 0. Vamos, muy sencillo porque de cada uno de esos planos sé que pasa por el 0, 0, 0 y el vector normal en un caso será el 1, 0, 0, en otro caso es el 0, 1, 0 y en otro caso es el 0, 0, 1. ¿Vale? Bueno, muy sencillito, esto lo quería dar, que me quedó pendiente y lo subiré, ¿eh? Subiré esto también lo tiene Elena en sus apuntes porque yo lo expliqué el año pasado. Bueno, vamos ya sí con la teoría del espacio euclidio,
que como habéis visto es muy cortita, muy sencillita y donde lo más importante de todo son las proyecciones ortogonales y los simétricos, que no es más que una proyección ortogonal. Bueno, empieza la teoría hablando del módulo de un vector. No tiene ninguna historia, la raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado, ¿vale? Después seguimos con el producto escalar U por V, ¿vale? No vectorial, sino el producto escalar. Sabéis que el producto escalar de dos vectores da como resultado un número, no otro vector. El producto vectorial, que ya lo hemos utilizado, IJK, da como producto otro vector que es perpendicular a los dos, ¿vale? Es decir, si yo hago el producto vectorial de dos vectores, me sale otro que es perpendicular a ellos dos, pero me sale otro vector con lo del IJK, ¿de acuerdo? El producto escalar, su definición es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman U y V. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca vamos a hacer así el producto escalar. Si el U es el 1, 3, 1 y V es el 2, 1, 2, pues U escalar V, ya sabéis que es primera por primera, 2, más segunda por segunda, 3, más 2, que da 7, porque da un número, ¿de acuerdo? Definición importante de todo esto, dos vectores U y V son perpendiculares si y solo si su producto escalar es 0. El escalar, por tanto, cuando yo tengo dos vectores cuyo producto escalar me da 0, sé que son perpendiculares, o si tengo dos vectores y me dicen que son perpendiculares, sé que su producto escalar es 0. En ambos casos se da la condición, ¿de acuerdo? De esta manera, pues lo que os decía, cuando teníamos un U y un V y yo calculo el producto vectorial W, el producto vectorial no escalar, que es U por V, pues cumple que W por U escalarmente vale 0 y W por V escalarmente también vale 0, porque el producto vectorial de dos vectores me sale otro vector W que es perpendicular a los dos que me han dado. Luego esa es la condición de perpendicular, que el W por el primero vale 0 y el W por el segundo vale 0. Esto nunca lo vamos a tener que comprobar, pero efectivamente es así. Una cosa que apunta ahí Elena como una observación o nota que yo conté el año pasado es una cosa importante. El año pasado en dos dimensiones, dado un vector, tú podías calcular cuál era el único vector o único otro vector que era perpendicular a él, porque estábamos en el plano. Recordad que cambiábamos las coordenadas y le cambiábamos el signo. Y con eso me daba un vector y calculo uno perpendicular a él. Eso en el plano era posible, en el espacio nunca es posible. Yo en el espacio me dan un vector y vectores perpendiculares a él hay infinitos. Luego nada de hacer cambios de coordenadas, cambiar signo, no. Si me piden un vector perpendicular a uno que me dan, me tendrán que dar más datos para saber cuál de los infinitos perpendiculares es el que necesito. ¿De acuerdo? Otra cosa distinta es que si me dan dos vectores, sí que hay solo un único vector, que es el producto vectorial, que me saca un vector perpendicular a ellos dos. Eso sí, haciendo el producto vectorial. Pero si a mí ahora me dan un vector V en el espacio, vectores perpendiculares a él, hay infinitos, porque no lo estoy viendo en el plano, a mí no me sale ahí bien el dibujo, pero hay infinitos perpendiculares a él. No hay manera de, bueno, como tengo este vector y necesito otro vector perpendicular a él, pero no uno cualquiera, necesito justo el que esté enchufando para un plano, cojo este, le cambio las coordenadas. No, prohibido. Prohibido eso de cambiar coordenada y cambiar signo como hacíamos en primero de bachillerato. ¿De acuerdo? Esas son las observaciones. Después de ver el producto escalar y su interpretación, que es que son perpendiculares cuando el producto escalar es 0, pues nos metemos en la teoría con ángulos de dos vectores, ángulos de dos rectas y ángulos entre dos planos y ángulos de recta y plano, que es muy sencillito.
¿Cómo será el ángulo entre dos rectas? Pues el ángulo entre dos rectas... El ángulo entre dos rectas será el ángulo que forman sus vectores directores. Bien, pero ¿cómo? Si utilizo la fórmula me podría dar este ángulo, que es el que busco, en vez de este. Lo de ángulos no sale casi nunca en selectividad, ¿eh? Como yo quiero este, el menor, pues la formulita es muy sencilla, ¿de acuerdo? La despejo, como veis, la fórmula está despejada de aquí. ¿Vale? Y entonces, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman los vectores directores. Y para eso cojo y pongo, pues, el coseno del ángulo que forman VR con VS será, despejando de aquí, producto escalar de VR por VS partido módulo de VR por módulo de VS. Pero ¿qué ocurre? Si lo dejo así, me puede dar, en vez del ángulo corto, me puede dar el ángulo largo. Por tanto, se le mete aquí un valor absoluto. Siempre el producto escalar, lo que me dé, se pone en positivo. Con esto saco el coseno del ángulo que forman VR y VS, que es el coseno del ángulo que forman las dos rectas, y luego evidentemente esto no me da el ángulo, me da el coseno del ángulo, pues tengo que hacer con la calculadora inversa coseno, ¿vale? Y listo. Y con eso coger el ángulo, pues si es agudo, pues del primer cuadrante, tercero y 90, si forman otro ángulo, pues tendría que coger entre 0 y 180, entre 90 y 180. Pero vamos, no os preocupéis que esto no suele salir nunca. Lo de calcular el ángulo que forman dos rectas no suele salir. Y si no, utilizo la fórmula, hago inversa coseno y fuera. Así se calcula el ángulo que hay entre dos rectas o dos vectores, que es lo mismo, ¿vale? Es la misma fórmula. Ahí lo tenéis, ángulo de dos vectores y ángulo de dos rectas. ¿Cómo calculo el ángulo que forman dos planos? Pues utilizando esta misma forma, solo que en vez de con VR y con VS, pues haré la formulita con el ángulo de los vectores normales, normal 1 y normal 2. Cuando se habla de un ángulo entre dos planos se le llama ángulo diedro. Por tanto, no os asustéis cuando vosotros escuchéis calcula el ángulo diedro. Ángulo diedro es ángulo que forman los dos planos y es el ángulo que forman los vectores normales utilizando esta fórmula. El único que tiene un poquito más de majao, que por eso lo voy a explicar aquí un poco, es el ángulo entre recta y plano. ¿Vale? Bien, tenemos aquí el plano. Tenemos aquí la recta, ¿de acuerdo? Y claro, a mí me están pidiendo este ángulo alfa, que es el ángulo que forma la recta con el plano. Pero yo del plano solo conozco el normal de pi. Por tanto, si yo utilizo la fórmula del ángulo entre dos vectores, lo que me va a dar es este ángulo beta. Evidentemente ese ángulo beta es el complementario de alfa. Es muy sencillito. Por tanto, cuando tenga que calcular el ángulo entre una recta y un plano, yo haré el coseno del ángulo que forman VR con normal pi. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto lo hago con pues, la fórmula VR por normal pi en valor absoluto partido módulo de VR por, módulo de normal pi. Bien, con esto saco lo que sea y calculo. ¿Quién calculo? Beta. Con esto, este ángulo es el de beta, el coseno que forman VR, que está aquí, que no lo he dibujado, pero aquí está VR con normal pi, me da un ángulo beta, no me da el que me pide el problema, pero bueno, yo digo luego que alfa, que sí es el que me pide el problema, pues es 90 grados menos beta, que lo he calculado con esta fórmula, ¿de acuerdo? El beta se calcula con la fórmula de coseno del vector director con el normal pi y
y el alfa, que es el ángulo solución, se calcula restando uno menos el otro. Muy sencillito, todo lo que son vectores, ángulo y demás, muy sencillo. Aquí lo importante es que el producto escalar es 0 cuando un vector es perpendicular al otro, ¿vale? Condición de perpendicularidad, producto escalar 0, que ya lo sabéis. Y sobre todo, yo no puedo obtener en el espacio un vector perpendicular a uno dado y que me esté dando justo una dirección que quiero. No, porque hay infinitos vectores perpendiculares a uno dado. Por tanto, cuando necesite un vector perpendicular a uno dado, tendré que ver cuál es exactamente el que necesito. Y normalmente no se hará por vectores, sino que se hará por planos, ¿de acuerdo? Así que eso del año pasado que hacíamos de cambio coordenadas y le cambio el signo para obtener un vector perpendicular, en el plano sí se podía hacer, pero en el espacio nunca. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a meter ahora en las proyecciones ortogonales con un segundo vídeo que es lo más importante.